A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que un cadáver sea también un jardín? Esa es la pregunta, la paradoja que nos lanza Peter Madibuseng Odendal en su obra. Es una idea que, de entrada, nos sacude un poco, ¿no? Nos obliga a ver la muerte no como un punto final, sino como el comienzo de algo más, una transformación. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumergirnos en la poesía de este libro para desentrañar juntos su increíble significado. El libro cierra con esta frase. Uf, qué línea tan potente. Es como la culminación de todo un viaje, la búsqueda de un lugar al cual pertenecer. Pero la clave está en que ese hogar no es un sitio físico, sino un proceso, el de volver a ser parte de la tierra. Este es el destino final del poemario, pero claro, para entender de verdad cómo se llega hasta aquí, tenemos que hacer el camino completo, desde el principio. Y eso es justo lo que haremos. Vamos a abordar este análisis como si fuera una especie de arqueología poética. Me encanta esa idea. Vamos a excavar capa por capa para ver qué es lo que nutre a este jardín tan particular. Vamos a ir desenterrando los pedazos de historia, de trauma y de lenguaje que lo conforman. Aquí tenemos nuestro mapa para la excavación. Son 4 capas, 4 núcleos temáticos que exploraremos. Primero, la herencia tóxica, después, los cuerpos disidentes, luego, la ecología del trauma, y finalmente, cerraremos con el lenguaje como hogar, que es donde todo parece reconciliarse. ¿Listos? Muy bien, comenzamos con nuestra primera excavación. Y esta es profunda. Nos vamos a adentrar en una historia de violencia, una que el poeta llama sangre culposa. Es una herida que impregna todo el paisaje de los poemas, una que conecta el pasado colonial con las cicatrices que todavía se sienten hoy. Miren, esta línea de tiempo es brutal, pero súper reveladora. Nos muestra que la violencia no ocurre en el vacío. El libro traza una línea directa que empieza incluso antes de lo que vemos aquí, con la llegada de los barcos coloniales. De ahí saltamos a la masacre de animales de 1860, pasamos por la violencia del apartheid con el asesinato de Héctor Peterson y llegamos hasta un crimen mucho más reciente que además atormenta el propio nombre del autor. Y aquí hay que aclarar algo que es fundamental, porque es una coincidencia muy dolorosa. El autor comparte nombre con un criminal. Pero, en vez de evitar el tema, lo enfrenta de lleno. La poesía se convierte en su herramienta para, y esta palabra me encanta, desescribir a su tocayo. O sea, es un acto de purificación, de limpiar su propio nombre a través del arte y decir, ese no soy yo. Ok, ya excavamos la historia grande, la colectiva. Ahora vamos a una capa mucho más íntima, más personal. Pasamos al cuerpo. Pero no cualquier cuerpo. Aquí, el cuerpo es un espacio de lucha, un refugio, el lugar de la identidad queer, del duelo y de la conexión con otros. Y este cuerpo se vuelve el escenario para todo tipo de experiencias, ¿eh? Leemos sobre una infancia gay, sobre el dolor por un gemelo que nunca llegó a nacer, o sobre la tensión de un encuentro interracial en medio de la noche. Y sí, hasta el deseo en la era digital, la búsqueda de conexión en Grindr, tiene su espacio. Es como si cada poema nos diera un mapa distinto de lo que significa habitar un cuerpo. Y este ejemplo es brillante para ver cómo el trauma se queda grabado en el paisaje. El libro hace algo potentísimo. Conecta 2 cuerpos de agua de continentes distintos. Por un lado, el río Vilcanota, en Perú, que carga con un dolor familiar ancestral. Por otro, la bahía de Milnerton, en Sudáfrica, que carga con la memoria colectiva de la esclavitud. A esto se le llama una poética del sur global. Crear diálogos entre lugares que, aunque lejanos, comparten heridas coloniales. Son 2 hidrografías del trauma, 2 ríos de dolor que nos demuestran que las heridas siempre, siempre encuentran un lugar en la tierra. Nuestra excavación se hace todavía más profunda. Ya no estamos solo en la historia o en el cuerpo humano, ahora llegamos al propio suelo. Vamos a analizar el planeta entero como si fuera otro cuerpo, uno herido por el trauma ecológico, al borde del colapso, pero que quizás también busca su propia purificación. Entonces, ¿cómo se sana una herida tan grande? El libro nos propone un ciclo, casi un mapa del camino. Todo empieza con el trauma, que es tanto ecológico como histórico. Después, y esto es fascinante, nos lleva a un ritual de purificación con una curandera tradicional. Y finalmente, todo ese proceso culmina en el lenguaje. La poesía se vuelve el puente que conecta la herida con la posibilidad de sanar. Aquí está la idea que lo amarra todo.
No hay separación. La violencia de la cacería colonial de 1860, el genocidio del pangolín, un animal sagrado, y los incendios forestales de hoy en día no son cosas distintas, son síntomas de la misma herida, de la misma historia de violencia contra los cuerpos, ya sean humanos, animales o el cuerpo mismo del planeta. Y así, llegamos a la última capa de nuestra arqueología poética. Después de haber excavado la violencia, el cuerpo y la tierra, llegamos al lugar donde se encuentran las semillas para empezar de nuevo, el lenguaje. La poesía como el terreno fértil para cultivar un jardín de sanación. ¿Qué tal esta visión? Pensar en el cuerpo mismo como un poema. El libro nos dice que nuestro ADN hace autotraducciones hermosas, que nuestros tendones son como cables que exceden los elogios. Es una idea radical. El cuerpo no solo es materia, es lenguaje. Se está escribiendo y reescribiendo a sí mismo todo el tiempo. Es una conexión biológica que nos define. Y aquí es donde todo converge, donde todas las piezas se encajan. El cuerpo personal, el cuerpo político de una nación y el cuerpo planetario se vuelven uno solo. Y entonces, ese cadáver del título ya no es solo un símbolo de muerte, se transforma en un portal, en una puerta. El jardín que puede crecer de él es la prueba de que, incluso del trauma más profundo, la vida se abre camino. Y en esa transformación, por fin, se encuentra un hogar. Y la obra no nos da una respuesta fácil, ¿eh? Al contrario, nos deja con esta pregunta, que resuena mucho después de cerrar el libro. Nos invita a reflexionar sobre la resiliencia, sobre esa capacidad de transformar el dolor en algo completamente nuevo. Básicamente, nos pregunta qué podemos cultivar cada quien a partir de nuestras propias historias rotas, de nuestros propios pasados heridos. Una pregunta para quedarse pensando.